Ya me llegaron los datos de la calibración de mi termohigrómetro. Hace algunos días les había comentado en un video que habíamos enviado este termohigrómetro a calibrar a un laboratorio acreditado. Y les comenté que antes de empezar a hacer las pruebas a la incubadora, les iba a compartir estos resultados. Y pues bien, ya llegaron y hoy quiero enseñarles en este video porque esto cambia completamente la forma en que vamos a estar evaluando la temperatura principalmente y la humedad. Y aquí muchos me preguntaron, oye, ¿y para qué mandar a calibrar un termohigrómetro si es nuevo? Y la respuesta es muy sencilla, porque un instrumento nuevo no exactamente o no necesariamente nos va a dar una temperatura y una humedad exacta. Y si nosotros vamos a evaluar un equipo de incubación cuyo desempeño va a depender de unas cuantas décimas de grado y puntos porcentuales en la humedad relativa, primero necesitamos saber qué tan confiable es el instrumento con el que voy a medir y ejecutar estas pruebas, porque no tendría sentido ajustar mi incubadora con un instrumento del cual desconozco completamente su error. Entonces, vamos primero con la temperatura. Este es el certificado que me emitió el laboratorio y lo voy a poner en pantalla. Y aquí podemos observar que cuando la temperatura de referencia era de 37.76 grados centígrados con el patrón de referencia, este termohigrómetro marcó 37.5 grados centígrados. Es decir, nuestro instrumento más o menos está leyendo 0.3 grados centígrados por debajo de la temperatura de referencia. Y aquí viene algo muy importante. Esto no significa que el instrumento de medición esté descompuesto o que yo tenga que arreglarlo. Simplemente significa que ahora ya conocemos el error de medición. Y precisamente para esto nos sirve una calibración de mi instrumento. No es para hacer un instrumento perfecto o con una lectura perfecta, sino para conocer cuánto se desvía mi instrumento conforme el patrón de referencia. Ahora quiero hablarles un poquito del valor de la incertidumbre que aparece en el certificado y también que casi nadie explica. La incertidumbre de medición en temperatura, este laboratorio reporta más menos 0.25 grados centígrados y en la humedad relativa reporta más menos 0.3% de humedad relativa. ¿Qué significa esto? Que incluso utilizando un laboratorio acreditado, ninguna medición va a ser perfecta. Toda medición tiene un grado de incertidumbre y esto es completamente normal cuando hablamos de metrología. Lo importante es que ahora conocemos tanto el error de la incertidumbre como el error de medición de nuestro instrumento y con eso nosotros ya podemos tomar mejores decisiones cuando estemos verificando el equipo. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a interpretar de mejor manera los resultados y generar una mayor confianza en las pruebas que vamos a hacer. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar esta información de temperatura? La mayoría de las bibliografías nos recomiendan una temperatura de incubación de aproximadamente 37.7 grados centígrados. Y gracias a esta calibración, ya sabemos que este instrumento de medición tiene un error de menos 0.3 grados centígrados. Esto comparado con el patrón de referencia. Esto significa que cuando vayamos a verificar la incubadora, podemos considerar ese valor o ese error para corregirlo y acercarnos a la temperatura real lo máximo posible. Lo mismo va a ocurrir con la humedad. Ya conocemos cómo va a trabajar el sensor. Y ahora vamos a dejar de trabajar por intuición. ¿Por qué? Porque ya estamos trabajando con datos. Y ahora, algo muy importante que quiero aclarar. Hoy no calibramos incubadoras. Lo único que hicimos fue conocer el comportamiento del instrumento de medición que vamos a utilizar como referencia, porque esos son dos cosas completamente diferentes. Primero, calibramos nuestro instrumento de medición y después vamos a verificar nuestra incubadora que vamos a poner a prueba. Y si encontramos diferencias entre nuestro equipo que vamos a poner a prueba y el instrumento de medición que calibramos previamente, entonces vamos a poder decidir si necesitamos realizar algún ajuste al controlador del equipo, y eso es una verificación. Así que en el siguiente video vamos a hacer la prueba que ya muchos me han estado solicitando por privado.
Vamos a colocar el termohigrómetro en la incubadora, compararemos sus mediciones con el controlador y la que me arroje el instrumento calibrado y veremos si la temperatura de la pantalla del controlador del equipo corresponde a la temperatura que debe de tener mi instrumento con ese error de 0.3 grados centígrados. Porque al final mi instrumento de medición con ese error no me tiene que marcar 37.7, me tiene que marcar 37.4 o 37.5. Y ahí es donde vamos a hacer el ajuste con el equipo, porque al final se trata de que los embriones que se estén incubando ahí tengan una temperatura lo más estable posible. Y eso solo lo vamos a comprobar con la diferencia que exista entre el error de medición de este instrumento calibrado y lo que exista en el controlador. Y así es de que si quieres que continuemos y documentemos esta prueba, déjame en los comentarios verificación y así yo me doy cuenta que llegaste hasta el final y continuamos subiendo este proceso de prueba de nuestro equipo. Nos vemos en el siguiente video. Y miren, pues ya estamos aquí haciendo una pequeña pruebita. Acabamos de meter el termohigrómetro. Ahorita pues se está estableciendo, ¿no? Apenas hay que darle unas horas para que se estabilice la temperatura interior. Nos está marcando ahorita 34.6 y 72% de humedad relativa. La verdad es que está demasiado alta la humedad, pero bueno, apenas vamos a empezar a estabilizarla. Nos está marcando 34.7. Eso tenemos que darle tiempo para que todo el microclima, como les comentaba, se estabilice un poquito. Y vamos a ver el controlador. Miren, el controlador está en 38 grados. Ahí está el margen. Va bajando, va bajando, va bajando. Y cuando baja y detecta lo que se programó, se vuelve a activar el calefactor. Entonces, ahorita aquí están 37.4. Lo máximo es 37.7, si mal no me equivoco. Se apaga el calefactor y así está encendiendo y apagando. Pero pues vamos a darle tiempo. Esto es una verificación. Vamos a hacer esta verificación. Vamos a estar trabajando yo creo que unos 3 días hasta ver que se estabilice y considerar el error que nos marca el termohigrómetro en temperatura. Vamos a ver qué hacemos con la humedad también, si es necesario agregarle agua o quitarle el agua, pero el chiste es tenerla pues ahora sí que al 100. Miren, ya va subiendo la temperatura, ya estamos en 34.8 y apenas lleva yo creo que como 30 minutos de haberse activado. Entonces, es lo que vamos a estar haciendo. Esta es una verificación. Y miren las condiciones ambientales al exterior, que también son importantes. 26.7 grados centígrados y 56% de humedad relativa. Por eso yo creo que le está impactando la humedad interna. Pero esto de la verificación lo vamos a estar registrando yo creo que durante 2 días. Y en esos 2 días vamos a hacer ajuste en dado caso de que lo requiera. Vamos a hacer ajuste para que ese termohigrómetro nos esté dando 37.5. Con 37.5 ya estable y una humedad relativa del 55 al 60, pues ya podemos empezar a hacer las pruebas de desempeño que vamos a hacerle al equipo. Hasta aquí el video. Gracias.